El año es 1488. Una niña de 12 años se encuentra en la torre más alta de Chateaudun. Sus pequeñas manos agarran el frío alféizar de piedra hasta que sus nudillos se ponen blancos. Debajo, las banderas de los ejércitos enemigos se extienden por el campo bretón como una plaga de langostas. El viento transporta el acre olor a humo de los pueblos en llamas y, a lo lejos, puede oír el débil choque del acero contra el acero. No es así como se supone que se hacen las reinas. Ana de Bretaña presiona su rostro contra la ventana, su aliento empaña el cristal mientras observa cómo su mundo se desmorona. El peso de un ducado, de todo un pueblo, recae sobre hombros que no deberían llevar nada más pesado que las preocupaciones de una niña. Pero la infancia terminó para Ana en el momento en que la respiración laboriosa de su padre dejó de resonar por esos mismos salones de piedra. Ahora es duquesa de Bretaña, la última esperanza de una orgullosa nación celta, y hombres poderosos de toda Europa ya están decidiendo su destino, como mercaderes regateando por una yegua preciada. Aún no lo sabe, pero se verá obligada a casarse 3 veces. Soportará al menos 14 embarazos, viendo cómo hijo tras hijo se desvanece como la niebla matutina. Será pasada de un conquistador a otro. Cada matrimonio, un grillete político disfrazado de corona dorada. Esta es la historia de cómo una niña pequeña se convirtió en la reina más trágica de la historia europea y cómo, de alguna manera, encontró la fuerza para contraatacar. Para comprender la tragedia de Ana, hay que entender qué era Bretaña y lo que significaba perderla. Imaginen una tierra donde las antiguas tradiciones celtas aún susurraban a través de los bosques de robles, donde la lengua bretona fluía como miel en las lenguas de pescadores y agricultores, donde orgullosos duques habían gobernado independientemente durante siglos, mientras que el resto de Europa cambiaba como arena a su alrededor. Bretaña era la última nación celta libre, una espina obstinada en el costado de un reino francés en expansión. Cuando el padre de Ana, el duque Francisco II, murió en el año 1488, no dejó herederos varones, solo 2 hijas, siendo Ana la mayor. En un mundo donde las mujeres eran consideradas propiedad para ser intercambiadas, heredadas o conquistadas, esto era a la vez la maldición y la oportunidad de Ana. En el momento en que la noticia de la muerte de Francisco llegó a las cortes reales de Europa, los buitres comenzaron a dar vueltas. El rey Carlos VIII de Francia, apenas mayor que la propia Ana, vio una oportunidad para finalmente absorber Bretaña en su imperio en crecimiento. El sacro emperador romano Maximiliano I la vio como un peón potencial en su interminable partida de ajedrez con Francia. Mientras tanto, Ana permanecía en la tumba de su padre, con lágrimas corriendo por su rostro, sin saber que hombres poderosos ya estaban redactando contratos de matrimonio con su nombre. A los 13 años, Ana hizo su primer movimiento desesperado. En una ceremonia secreta que habría sido considerada traicionera por la corte francesa, se casó con Maximiliano I por poder. El emperador ni siquiera estaba presente. Un suplente tomó la mano temblorosa de Ana mientras ella pronunciaba votos a un hombre que nunca había conocido en una lengua que apenas entendía. Era una alianza política disfrazada de matrimonio, diseñada para dar a Bretaña la protección del Sacro Imperio Romano contra la agresión francesa. Pero Ana había subestimado la crueldad de los reyes adolescentes. Carlos VIII de Francia no iba a dejar que su premio se le escapara a un emperador Habsburgo. En el año 1491, los ejércitos franceses barrieron Bretaña como una plaga de hierro y fuego. Se movieron con la precisión de una máquina bien aceitada, capturando fortaleza tras fortaleza, cortando líneas de suministro y estrechando lentamente el lazo alrededor del cuello de Ana. Imaginen la escena. Una niña de 15 años de pie en las almenas de Rennes, observando cómo las banderas francesas se multiplicaban en el horizonte como una erupción mortal. Sus consejeros hablan en tonos apagados y urgentes detrás de ella, pero sus palabras se confunden en un ruido sin sentido. La realidad es cruda y brutal. Bretaña no puede ganar esta guerra. Los franceses tienen más hombres, más oro, más tiempo. El matrimonio por poder de Ana con Maximiliano ha demostrado ser nada más que un escudo de papel contra una espada muy real. El asedio de Rennes duró meses. Dentro de la ciudad, la comida escaseaba y Ana podía oír el distante trueno de los cañones franceses probando los muros. Debió preguntarse si Maximiliano vendría en su ayuda, si los ejércitos prometidos del Sacro Imperio Romano aparecerían en el horizonte como salvación. Nunca llegaron. En el juego de la política europea, Ana estaba descubriendo que las promesas hechas a las adolescentes valían menos que el pergamino en el que estaban escritas. Para el invierno, la elección era clara. Rendirse o ver morir de hambre a su pueblo. Ana eligió la rendición,
pero los términos de Carlos VIII eran salvajes. No solo tendría que renunciar a su matrimonio con Maximiliano, sino que tendría que casarse con el propio Carlos. El conquistador exigiendo a la conquistada como su esposa, era un patrón tan antiguo como la propia guerra. El 6 de diciembre de 1491, Ana se encontraba en la Catedral de Langres, con las manos temblando mientras las colocaba en las de Carlos. Apenas tenía 16 años y él 21. La ceremonia fue magnífica. Tela de oro, piedras preciosas, cientos de testigos. Pero los ojos de Ana estaban vacíos. Estaba firmando la sentencia de muerte de la independencia bretona, y lo sabía. El contrato de matrimonio era particularmente cruel. Estipulaba que si Carlos moría antes que Ana, ella estaría obligada a casarse con su sucesor. No solo se estaba convirtiendo en reina, sino que se estaba convirtiendo en un activo hereditario de la corona francesa para ser pasado de un rey a otro como una joya preciada. La niña que una vez había permanecido desafiante en las torres de Nantes, ahora tenía legalmente prohibido escapar del control francés. Su noche de bodas fue un estudio de brutalidad real disfrazada de ceremonia. Carlos, apenas salido de la adolescencia él mismo, no era conocido por su gentileza. Ana, criada en la relativa libertad de la cultura de la corte bretona, no estaba preparada para las duras realidades del matrimonio real francés. Lo que sucedió en esa ornamentada alcoba en Langres no fue amor. Fue conquista en su forma más íntima. Pero Ana era más fuerte de lo que nadie imaginaba. En cuestión de meses, estaba embarazada. La corte francesa celebró a un heredero para asegurar la unión de Bretaña y Francia. Ana debió sentir una compleja mezcla de emociones. Esperanza de que este hijo pudiera darle alguna medida de poder, temor por lo que significaba llevar al hijo de un conquistador para su alma y el devastador conocimiento de que ahora estaba atrapada para siempre. El niño nació muerto. Este se convertiría en el patrón de la vida de Ana. Esperanza seguida de una pérdida aplastante, embarazo seguido de dolor. En el mundo medieval, la mortalidad infantil era común. Pero las pérdidas de Ana fueron extraordinarias incluso para los estándares de la época. Soportaría al menos 14 embarazos documentados, la mayoría terminando en aborto espontáneo, mortinato o muerte infantil. Imaginen el costo psicológico. Cada embarazo traía la posibilidad de asegurar su posición, de dar a Francia el aire que necesitaba desesperadamente, de demostrar su valía en un mundo que medía a las mujeres reales por su capacidad de producir hijos. Cada pérdida no era solo un dolor personal, sino un fracaso político. Otra marca en su contra en el despiadado libro mayor de las expectativas reales. Carlos, mientras tanto, estaba demostrando ser tan ineficaz como gobernante como cruel como marido. Se obsesionó con su reclamo al trono de Nápoles, gastando grandes sumas en campañas militares italianas mientras descuidaba la gobernanza de su propio reino. Ana se encontró gobernando efectivamente Francia mientras Carlos jugaba a ser un conquistador en tierras extranjeras. Fue durante una de estas aventuras italianas que el destino intervino de la manera más inesperada. En el año 1498, Carlos VIII caminaba por las galerías de Chateau d'Amboy cuando se golpeó la cabeza con una puerta baja. Se desplomó inmediatamente y murió en cuestión de horas. El rey que había obligado a Ana al matrimonio estaba muerto a los 27 años, sin dejar hijos sobrevivientes. Ana era libre, pero solo por un momento. Según los términos de su contrato de matrimonio, ahora estaba obligada a casarse con el sucesor de Carlos, Luis XII. Pero Luis presentó un problema. Ya estaba casado con Juana de Francia, la hija de Luis XI. La solución fue típicamente medieval en su cínica eficiencia. Luis buscaría una anulación del Papa, alegando que su matrimonio con Juana no era válido. El proceso de anulación fue una obra maestra de manipulación real. Luis alegó que Juana estaba físicamente deformada e incapaz de consumar su matrimonio, a pesar del hecho de que habían estado casados durante 20 años. Juana, una mujer piadosa que nunca había hecho nada más que servir a su marido fielmente, fue arrastrada a través de la humillación pública mientras los detalles íntimos de su cuerpo y su matrimonio eran debatidos por abogados de la Iglesia. Ana observó este procedimiento con creciente horror. Estaba viendo su propio futuro representado en el presente de Juana. Las mujeres reales no eran personas, sino problemas a resolver, obstáculos a eliminar, recursos a redistribuir. Cuando Juana fue finalmente rechazada y enviada a un convento, Ana supo que estaba contemplando su propio destino potencial. Pero Ana había aprendido algo durante su primer matrimonio. Había descubierto que incluso las reinas atrapadas podían ejercer poder si eran lo suficientemente inteligentes.
Cuando Luis XII vino a reclamarla como su esposa, Ana sorprendió a todos al negociar. Aceptó casarse con Luis, pero esta vez exigió concesiones. Bretaña conservaría ciertos privilegios autónomos. Tendría voz en la sucesión si tenían hijos. Más importante aún, aseguró una promesa de que si Luis moría antes que ella, no se vería obligada a casarse con su sucesor. Sería libre de elegir su propio destino. Las negociaciones fueron una obra maestra de diplomacia real. Ana, ahora con 22 años y endurecida por años de pérdida y traición, se enfrentó al rey más poderoso de Europa y extrajo promesas que deberían haber sido imposibles de obtener para una mujer en su posición. Había aprendido a usar su valor como un activo político para labrarse pequeños espacios de autonomía dentro de la prisión del matrimonio real. La boda celebrada en el año 1499 fue un asunto muy diferente a su primera. Ana ya no era la aterrorizada adolescente que había temblado ante Carlos VIII. Era una reina que había enterrado hijos, gobernado un reino y sobrevivido a las maquinaciones de la política europea. Cuando colocó su mano en la de Luis, no fue rendición, sino negociación. Luis XII demostró ser un tipo de marido diferente a Carlos, donde Carlos era brutal e impulsivo. Luis era calculador y paciente. Entendió que Ana no era solo una esposa, sino una compañera política cuya cooperación era esencial para su reinado. Su matrimonio, aunque todavía fundamentalmente coercitivo, se convirtió en algo parecido al respeto mutuo. Ana se entregó a su nuevo papel con feroz determinación. Estableció una cultura de corte que combinaba la sofisticación francesa con las tradiciones bretonas, creó redes de patrocinio que extendieron su influencia por todo el reino y comenzó la delicada tarea de asegurar que Bretaña retuviera su identidad única incluso dentro del reino francés. Pero los fantasmas de sus hijos perdidos atormentaban cada momento. Cada embarazo traía esperanza y terror en igual medida. Había aprendido a manejar sus expectativas, a prepararse para la pérdida, incluso mientras oraba por el éxito. La armadura psicológica que había desarrollado era impresionante pero desgarradora. Una mujer que se había entrenado para no esperar demasiado de sus propios hijos. En el año 1501, Ana dio a luz a una hija, Claudia. La niña vivió, prosperó y se convirtió en la luz de la vida de Ana. Por primera vez en años, Ana experimentó la alegría de la maternidad exitosa. Pero incluso esta felicidad estaba teñida de realidad política. Claudia era una hija, no el hijo que Francia necesitaba desesperadamente. Los embarazos posteriores de Ana siguieron el patrón familiar de pérdida. Hijos que vivieron solo días, hijas que nunca respiraron, el ciclo interminable de esperanza y dolor que definió la maternidad real en una era de medicina primitiva y presión política. Cada pérdida fue tanto tragedia personal como crisis estatal. Otro fracaso en el deber principal de Ana como reina. Las implicaciones políticas de estas pérdidas fueron enormes. Sin un heredero varón, la sucesión seguía siendo incierta. El fracaso de Ana en producir hijos fue visto como un juicio divino. Una señal de que quizás la unión de Bretaña y Francia no estaba bendecida por Dios. Los cortesanos susurraban. Los embajadores extranjeros enviaban mensajes codificados a sus amos, y Ana sintió el peso del futuro de todo un reino presionándola. Pero Ana había aprendido a encontrar poder en lugares inesperados. Se convirtió en mecenas de las artes, encargando obras que celebraban la cultura y la historia bretonas. Estableció escuelas y hospitales, creando instituciones que perdurarían más allá de su propia vida. Administró cuidadosamente la educación de su hija Claudia, asegurándose de que la niña estuviera preparada para las brutales realidades de la vida real. En el año 1514, después de 15 años de matrimonio con Luis XII, Ana enfrentó su mayor prueba. Luis, ahora con 52 años y con mala salud, estaba contemplando volverse a casar después de la muerte de Ana para asegurar la sucesión. El rey, que había prometido honrar su contrato de matrimonio, ya estaba haciendo planes de contingencia que deshacerían todo por lo que Ana había luchado. La respuesta de Ana fue rápida y decisiva. Hizo arreglos para que Claudia se comprometiera con Francisco de Angulema, el heredero presunto de Luis. Fue un movimiento político brillante al asegurar que Claudia se casara con el próximo rey. Ana estaba asegurando tanto el futuro de su hija como la continua conexión de Bretaña con el trono francés. Si Ana no podía producir hijos, al menos se aseguraría de que los hijos de su hija gobernaran. Pero el esfuerzo la agotó. Años de maniobras políticas, repetidos embarazos y el estrés constante de la vida real habían pasado factura. La salud de Ana comenzó a fallar en el invierno de 1513.
Tenía solo 36 años, pero había vivido varias vidas llenas de tragedia y lucha. Mientras yacía muriendo en el castillo de Blois, Ana debió reflexionar sobre la imposibilidad de su situación. Se había visto obligada a casarse 3 veces, había soportado 14 embarazos, había visto morir a la mayoría de sus hijos y había sacrificado la independencia de su patria en el altar de la necesidad política. Sin embargo, también había negociado una autonomía sin precedentes para una mujer real, había preservado elementos de la cultura bretona y había asegurado el futuro de su hija. La ironía era profunda. Ana, que había pasado su vida siendo pasada de un marido a otro, que había sido tratada como propiedad en lugar de persona, de alguna manera había logrado convertirse en una de las mujeres más poderosas de la historia europea. Había aprendido a trabajar dentro del sistema que la oprimía, a encontrar agencia en medio de la subyugación, a proteger lo que podía mientras aceptaba lo que no podía cambiar. Ana murió el 9 de enero de 1514 a la edad de 36 años. Se informó que sus últimas palabras fueron una oración por Bretaña. Un reconocimiento final de la patria que se había visto obligada a sacrificar. La niña que una vez había permanecido en las torres de Nantes, observando cómo se acercaban los ejércitos enemigos, se había convertido en una reina que moldeó el destino de las naciones, incluso mientras era moldeada por fuerzas más allá de su control. El funeral fue magnífico, digno de una reina que había gobernado 2 reinos e influido en el destino de Europa. Pero quizás el tributo más apropiado provino del pueblo común de Bretaña, que bordeó los caminos mientras su cuerpo realizaba su viaje final. La recordaron no como la reina que se había casado con sus conquistadores, sino como la hija que había tratado de salvarlos, que había preservado lo que pudo de su cultura e identidad, pero para comprender verdaderamente la magnitud de la tragedia y el triunfo de Ana, necesitamos profundizar en los momentos que la moldearon. Los detalles íntimos de una vida vivida bajo circunstancias imposibles. Las pequeñas rebeliones que se sumaron a algo parecido a la libertad y el costo de la supervivencia en un mundo que veía a las mujeres como nada más que vientres andantes y activos políticos. Regresemos a esa primera noche de bodas en Langres en el año 1491. Ana, con 16 años y temblando, estaba de pie en la ornamentada alcoba mientras los sirvientes la preparaban para sus deberes como esposa de Carlos VIII. La habitación estaba decorada con tapices que representaban escenas de conquista. Qué sombríamente apropiado. La cama en sí era un monumento al exceso real, tallada con símbolos del poder francés que debieron sentirse como una burla para una niña que acababa de ceder la independencia de su patria. Lo que las crónicas oficiales no te dicen es que Ana lloró. No las lágrimas delicadas de una novia romántica, sino los sollozos crudos y desesperados de una prisionera que finalmente comprende el alcance total de su cautiverio. Sus damas de compañía, ellas mismas producto de matrimonios aristocráticos, arreglados con fines políticos, ofrecieron el consuelo que pudieron. Pero ¿qué consuelo podía haber? Ana estaba a punto de ser iniciada en la forma más íntima de conquista, y todos en esa habitación entendían la realidad detrás de la pompa ceremonial. Carlos entró en la alcoba con la arrogancia de un joven al que nunca se le había negado nada de lo que quería. A los 21 años, ya mostraba signos de la inestabilidad física y mental que definiría su reinado. Su apariencia era llamativa de todas las maneras equivocadas. Una mandíbula protuberante, una nariz ganchuda y ojos que parecían mirar a través de las personas en lugar de mirarlas. Este era el hombre que engendraría los hijos de Ana, que compartiría su cama, que tendría acceso ilimitado a su cuerpo por el resto de su vida. La consumación fue brutal. Los contratos de matrimonio medievales eran explícitos sobre la necesidad de que los testigos confirmaran que la unión se había completado correctamente. Así que la humillación de Ana ni siquiera fue privada. Las sábanas manchadas de sangre se exhibieron como prueba de su virginidad y de la validez del matrimonio, un trofeo medieval que redujo su momento más íntimo a un asunto de registro estatal. Pero Ana aprendió algo crucial esa noche. La supervivencia requería una especie de fortificación interna que no tenía nada que ver con los muros de los castillos o los ejércitos. Descubrió que podía separar su mente de su cuerpo, que podía soportar lo que no se podía cambiar, mientras preservaba un núcleo esencial de sí misma que permanecía intocable. Era una habilidad que le sería muy útil en los años venideros. Los primeros meses de su matrimonio con Carlos fueron una obra maestra de humillación real. La corte francesa, enrojecida por la victoria sobre Bretaña, trató a Ana como a una cautiva preciada en lugar de una reina. Los cortesanos se inclinaban ante su rostro y se reían a sus espaldas, haciendo bromas sobre el mayordomo bretón y haciendo apuestas sobre cuánto tardaría en producir un heredero. Ana soportó estos desaires con gracia exterior.
Pero por dentro estaba catalogando cada insulto, cada desaire, cada momento de falta de respeto. Estaba aprendiendo el verdadero costo de la conquista, no solo la pérdida de la independencia política, sino la destrucción sistemática de la dignidad personal. Su primer embarazo llegó rápidamente, como era de esperar. La corte francesa celebró con entusiasmo prematuro, ya planeando el bautizo del príncipe, que consolidaría la unión de Bretaña en Francia. Ana, mientras tanto, estaba experimentando la peculiar mezcla de esperanza y terror que caracterizaría todos sus embarazos. ¿Sería este hijo su salvación o su perdición? ¿Le daría la maternidad poder o simplemente proporcionaría otra arma para que sus enemigos usaran contra ella? El embarazo fue difícil desde el principio. Ana sufría de náuseas persistentes, dolores de cabeza debilitantes y una extraña sensación de presentimiento que no podía sacudirse. Los médicos de la corte, hombres que entendían la política mejor que la medicina, aseguraron a todos que estos eran síntomas normales, signos de un niño fuerte creciendo en su vientre. Pero el cuerpo de Ana le estaba diciendo algo diferente. Perdió al bebé en su 6º mes. El niño nació lo suficientemente desarrollado para que todos vieran que habría sido el hijo que Francia necesitaba desesperadamente. Ana sostuvo el pequeño cuerpo perfectamente formado en sus brazos. Este príncipe que nunca gobernaría. Este niño que había muerto antes de respirar una sola vez. El dolor era abrumador. Pero lo que lo hizo insoportable fue el cambio inmediato en la forma en que fue tratada. En el momento en que se confirmó la muerte del niño, Ana se transformó de recipiente precioso a problema potencial. Los susurros comenzaron de inmediato. ¿Estaba maldita? ¿Estaba Dios castigando a Francia por algo? ¿Era capaz de tener hijos sanos? La reacción de Carlos fue reveladora. No mostró dolor por el niño perdido, ni preocupación por el bienestar físico o emocional de Ana. En cambio, inmediatamente comenzó a calcular cuándo estaría lista para concebir de nuevo. El bebé apenas estaba frío cuando comenzaron las discusiones sobre cómo optimizar el próximo embarazo de Ana. Se dio cuenta con asombrosa claridad de que no era una esposa que había perdido a un hijo, sino un proyecto de reproducción fallido que necesitaba ser recalibrado. El segundo embarazo llegó en cuestión de meses. El cuerpo de Ana apenas se había recuperado de la primera pérdida cuando se encontró esperando de nuevo. Esta vez, estaba decidida a hacer todo a la perfección. Siguió todas las recomendaciones de los médicos, todas las supersticiones de las parteras, todas las oraciones sugeridas por los sacerdotes. Comió alimentos que se suponía que fomentaban a los hijos varones, durmió en posiciones que se creían que evitaban el aborto espontáneo y usó amuletos que prometían la protección divina para su embarazo. Nada de eso importó. El segundo hijo vivió solo 3 días. Ana sostuvo a su hijo moribundo mientras su respiración se hacía superficial, observando cómo la vida se desvanecía de sus ojos. Mientras los cortesanos ya susurraban sobre lo que significaba su muerte para la sucesión, se dio cuenta de que estaba atrapada en una pesadilla de la que no había despertar, condenada a soportar embarazo tras embarazo, pérdida tras pérdida, con cada fracaso haciéndola más vulnerable a las maquinaciones políticas de aquellos que la veían como un obstáculo a eliminar. El patrón se estableció con horrorosa regularidad. Embarazo, esperanza, pérdida, culpa y la presión inmediata para concebir de nuevo. El cuerpo de Ana se convirtió en un campo de batalla donde se libraba el futuro de las naciones, y ella estaba perdiendo cada batalla. El costo físico fue enorme. El embarazo constante y el aborto espontáneo la dejaron débil, anémica y envejecida prematuramente. Pero el daño psicológico fue quizás peor. Estaba desarrollando una especie de entumecimiento protector, una forma de experimentar la esperanza sin creer plenamente en ella, de prepararse para la pérdida incluso mientras oraba por el éxito. Carlos, mientras tanto, estaba demostrando ser tan incompetente como rey como insensible como marido. Su obsesión con las guerras italianas consumió vastos recursos y atención, dejando que los asuntos internos de Francia fueran administrados por otros. Ana se encontró interviniendo en el vacío, administrando corresponsales, reuniéndose con ministros y tomando decisiones que deberían haber sido responsabilidad de Carlos. Era irónico que estuviera ganando poder político real justo cuando su vida personal se estaba convirtiendo en un catálogo de pérdidas. Las campañas italianas también proporcionaron a Ana cierto alivio de la implacable presión para concebir. Cuando Carlos estaba ausente jugando al soldado, podía concentrarse en la gobernanza en lugar del embarazo. Estos periodos de relativa libertad le dieron vislumbres de lo que podría haber sido capaz de hacer si hubiera nacido hombre o si hubiera vivido en una época diferente.
Demostró ser una administradora hábil, una formuladora de políticas reflexiva y una diplomática capaz. Pero estos logros siempre fueron eclipsados por su deber principal, producir un heredero para Francia. La relación de Ana con Carlos fue compleja y evolutiva. Nunca lo amó. ¿Cómo podía amar al hombre que había conquistado su patria y la había obligado al matrimonio? Pero aprendió a trabajar con él, a manipularlo cuando era necesario y a encontrar formas de avanzar en su propia agenda dentro de las limitaciones de su relación. Descubrió que Carlos, a pesar de su crueldad, también era profundamente inseguro y dependiente de ella en formas que no entendía completamente. Esto le dio influencia, pequeños espacios donde podía ejercer influencia y proteger lo que le importaba. Uno de los actos de rebelión sutil más significativos de Ana fue su patrocinio de la cultura bretona. Si bien no pudo evitar la absorción política de Bretaña en Francia, pudo asegurar que las tradiciones, el idioma y las costumbres bretonas se preservaran y celebraran. Encargó obras de arte que representaban la historia bretona, apoyó a eruditos que estudiaron la literatura bretona y mantuvo una cultura de corte que honró la herencia de su patria. Estos pueden parecer gestos pequeños, pero fueron actos de resistencia cultural que ayudaron a preservar la identidad bretona para las generaciones futuras. Ana también comenzó a construir redes de poder femenino que trascendieron las fronteras políticas tradicionales. Se carteó con otras reinas y mujeres nobles de toda Europa, compartiendo información, ofreciendo apoyo y creando alianzas informales que operaban fuera de la esfera diplomática dominada por los hombres. Estas relaciones le brindaron tanto ventajas prácticas como sustento emocional durante los periodos más oscuros de su vida. La muerte de Carlos VIII en el año 1498 fue tanto liberación como trauma fresco para Ana. Finalmente fue liberada de un matrimonio que no le había traído nada más que dolor, pero inmediatamente enfrentó la perspectiva de otra unión forzada. La búsqueda de una anulación de su esposa Juana por parte de Luis XII fue un duro recordatorio de que los matrimonios reales eran transacciones comerciales, no relaciones personales. Ana observó la humillación pública de Juana con una mezcla de simpatía y terror, sabiendo que estaba viendo su propio futuro potencial representado en tiempo real. Pero Ana ya no era la aterrorizada niña de 16 años que había sido arrastrada al altar en Langres. Ahora tenía 22 años, endurecida por años de pérdida y maniobras políticas, y había aprendido a usar su valor como un activo político para extraer concesiones de aquellos que buscaban usarla. Sus negociaciones con Luis XII fueron una obra maestra de pensamiento estratégico, prueba de que se había transformado de víctima a jugadora en el juego de la política europea. Los términos que negoció no tenían precedentes para una mujer en su posición. Aseguró garantías sobre la autonomía de Bretaña, provisiones para su propia seguridad financiera y, lo que es más importante, una promesa de que si Luis moría antes que ella, no se vería obligada a casarse con su sucesor. Estas concesiones representaron un cambio fundamental en el equilibrio de poder dentro del matrimonio real. Ana había logrado labrarse espacios de agencia dentro de un sistema diseñado para negarle cualquier autonomía. Su segunda boda con Luis XII en el año 1499 fue un asunto muy diferente a su primera. Ana entró en este matrimonio no como un premio conquistado, sino como una compañera de negociación que había asegurado términos que protegían sus intereses. Todavía se veía obligada a casarse contra su voluntad, pero había logrado imponer sus propias condiciones al acuerdo. Fue una pequeña victoria, pero en el contexto de su vida, las pequeñas victorias lo eran todo. Luis XII demostró ser un tipo de marido muy diferente a Carlos VIII. Donde Carlos había sido brutal y negligente, Luis era calculador y atento. Entendió que Ana no era solo una esposa, sino un activo político cuya cooperación era esencial para su éxito. Su matrimonio, aunque todavía fundamentalmente coercitivo, se convirtió en algo parecido a una asociación de trabajo. Luis trató a Ana con un respeto que nació del pragmatismo en lugar del afecto, pero aún así fue una gran mejora con respecto a su experiencia anterior. Ana se entregó a su nuevo papel con característica determinación. Estableció una corte que era a la vez sofisticada y distintivamente suya, combinando la grandeza francesa con las tradiciones bretonas de maneras que honraron a ambas culturas. Se convirtió en mecenas de las artes, encargando obras que celebraban los logros de las mujeres y la herencia bretona. Creó instituciones benéficas que brindaron ayuda práctica a mujeres y niños, utilizando su posición para abordar problemas que los gobernantes masculinos típicamente ignoraban. Pero el espectro del embarazo y la pérdida continuó atormentándola. Cada vez que concebía, Ana enfrentaba la familiar mezcla de esperanza y temor. Había aprendido a manejar sus expectativas, a prepararse para la decepción incluso mientras oraba por el éxito.
La armadura que había desarrollado era psicológicamente necesaria pero desgarradora. Una mujer que se había entrenado para no esperar demasiado de sus propios hijos porque la esperanza hacía que las pérdidas fueran insoportables. El nacimiento de Claudia en el año 1501 fue un momento de pura alegría en la vida de Ana. Después de años de pérdidas, finalmente tuvo una hija que vivió, que prosperó, que trajo luz a la oscuridad de su existencia. Pero incluso esta felicidad fue complicada por la realidad política. Claudia era una hija, no el hijo que Francia necesitaba, y Ana sabía que su fracaso en producir un heredero varón continuaría siendo utilizado en su contra. La relación de Ana con Claudia fue intensa y compleja. Estaba decidida a preparar a su hija para las realidades de la vida real mientras la protegía de los peores aspectos de la propia experiencia de Ana. Supervisó personalmente la educación de Claudia, asegurándose de que la niña aprendiera no solo los logros femeninos tradicionales, sino también las habilidades políticas que necesitaría para sobrevivir en un mundo que veía a las mujeres como peones en los juegos masculinos de poder. El ciclo continuo de embarazo y pérdida continuó definiendo la vida de Ana. Cada aborto espontáneo fue tanto tragedia personal como crisis política, otro fracaso en su deber principal como reina. El costo físico fue enorme. La salud de Ana se deterioró bajo la tensión del embarazo constante y la pérdida. Pero quizás más devastador fue el impacto psicológico. Estaba viviendo en un estado de dolor perpetuo, sin recuperarse nunca por completo de una pérdida antes de enfrentar la posibilidad de otra. Los últimos años de Ana estuvieron marcados por una desesperada carrera contra el tiempo. Sabía que su propia salud estaba fallando, y estaba decidida a asegurar el futuro de su hija antes de que fuera demasiado tarde. Su arreglo del compromiso de Claudia con Francisco de Angulema fue un golpe de genio político. Al asegurar que Claudia se casaría con el próximo rey, Ana estaba protegiendo tanto la posición de su hija como los intereses de Bretaña. Fue una obra maestra de pensamiento estratégico a largo plazo, la culminación de años de cuidadosas maniobras políticas. La ironía de la muerte de Ana fue profunda. Había pasado toda su vida adulta siendo pasada de un marido a otro, tratada como propiedad en lugar de persona, obligada a soportar embarazo tras embarazo al servicio de metas políticas que nunca había elegido. Sin embargo, de alguna manera había logrado convertirse en una de las mujeres más poderosas de la historia europea. Alguien que había moldeado el destino de las naciones, incluso mientras era moldeada por fuerzas más allá de su control. El legado de Ana es complejo y de múltiples capas. Fracasó en su deber principal según lo definido por su época. Nunca produjo el heredero varón que Francia necesitaba desesperadamente. Pero tuvo éxito en preservar elementos de la cultura bretona, en avanzar la causa de la educación y el bienestar de las mujeres, y en crear una plantilla sobre cómo las mujeres reales podían ejercer agencia dentro de sistemas diseñados para negarles el poder. Se transformó de víctima a sobreviviente a alguien que encontró formas de proteger lo que más importaba, incluso cuando todo lo demás se perdió. La joven que había estado de pie en la torre de Nantes, observando cómo se acercaban los ejércitos enemigos, nunca podría haber imaginado la vida que le esperaba. Pero quizás habría reconocido la fuerza que se necesitó para sobrevivir a tal vida. El coraje requerido para seguir luchando incluso cuando la victoria parecía imposible. Ana de Bretaña fue de hecho una niña reina obligada a casarse con su verdugo. Pero también fue algo más. Una mujer que descubrió que incluso en las circunstancias más oscuras, incluso dentro de los sistemas más restrictivos, siempre hay pequeños espacios donde la agencia puede florecer, donde el amor puede existir, donde la esperanza puede sobrevivir. La chica en la torre se convirtió en la mujer que salvó lo que pudo de su mundo, que transformó la conquista en negociación, que convirtió la supervivencia en una forma de victoria. Al final, quizás eso es lo máximo a lo que cualquiera de nosotros puede aspirar. Enfrentar las fuerzas que nos destruirían y encontrar formas de preservar lo que más importa. Incluso cuando todo lo demás se pierde, el viento todavía sopla a través de las torres de Nantes, llevando el aroma salado del mar y las historias susurradas de aquellos que vinieron antes. Y a veces, si escuchas con atención, puedes oír el eco de la voz de una joven, desafiante y decidida, prometiendo que algunas cosas, el amor, la esperanza, el recuerdo de quienes éramos, perdurarán mucho después de que los ejércitos hayan pasado. Y los conquistadores se hayan convertido en polvo. Claudia, la hija de Ana, se casaría con Francisco I y se convertiría en reina de Francia. Continuando la línea que gobernaría durante siglos. Pero el camino de Claudia fue notablemente diferente al de su madre. Disfrutó de la relativa libertad que provenía de casarse por elección en lugar de por conquista. De entrar en una unión que era política pero no coercitiva.
El ciclo de matrimonio forzado y subyugación política que había definido la vida de Ana finalmente fue roto por la propia Ana. A través de su cuidadosa planificación y feroces negociaciones, se había asegurado de que su hija tuviera opciones que a la propia Ana nunca se le había permitido tomar. De pie en esa torre en Nantes, observando el acercamiento del ejército, Ana, de 12 años, nunca podría haber imaginado la vida que le esperaba. Nunca podría haber previsto que se vería obligada a casarse con su conquistador, que enterraría hijo tras hijo, que se convertiría en la mujer más poderosa de Francia, incluso mientras permanecía atrapada por el mismo sistema que la elevó. Pero quizás habría reconocido la fuerza que se necesitó para sobrevivir a tal vida. Quizás habría entendido que a veces el mayor acto de rebelión no es la resistencia, sino la persistencia, no el gesto dramático, sino la tranquila determinación de proteger lo que puedes mientras puedas. Ana de Bretaña fue de hecho una niña reina obligada a casarse con su verdugo. Pero también fue algo más. Una mujer que descubrió que incluso en las circunstancias más oscuras, incluso dentro de los sistemas más restrictivos, siempre hay pequeños espacios donde la agencia puede florecer, donde el amor puede existir, donde la esperanza puede sobrevivir. La chica en la torre se convirtió en la mujer que salvó lo que pudo de su mundo, que transformó la conquista en negociación, que convirtió la supervivencia en una forma de victoria. Al final, quizás eso es lo máximo a lo que cualquiera de nosotros puede aspirar. Enfrentar las fuerzas que nos destruirían y encontrar formas de preservar lo que más importa. Incluso,